primera temporada de Cardiología Espiritual. Adelante, Limcito. Ok. Bueno, ha sido, dice, el primero que, como saben ustedes, que es nutrido, que es bendecido, es cuando uno estudia, uno mismo investiga, cuando uno mismo escudriña para los otros, pero termina siendo uno el primero en aprender. Vamos hoy a comenzar con algo que este domingo hacía como de una recapitulación, iba obteniendo pues como también un marco referencial de lo que estamos hablando de esta cardiología espiritual. Voy a pedirte, Álvaro, voy a poner una diapositiva y a partir de esa diapositiva vamos a dirigirnos a ver qué capítulo vamos a desarrollar en esta mañana. Listo, ya puedes. Entonces, creo que... Bueno, aquí digo fundamentos para cuidar el corazón. Entonces, ese es como a partir de allí, ahí le pusimos ya el nombre de cardiología espiritual. Y habíamos comenzado el domingo, el martes hace 15 días. Creo que fue el martes hace 8, ¿no? El martes hace 8 días. Y habíamos hablado en Proverbios capítulo 4 de la importancia de guardar, de proteger, de cuidar el corazón, porque de él brota y se mantiene la vida. Sabemos que muchas personas están estancadas, están como muertos en vida, porque ese corazón está muerto o está adormecido, está apagado o está amargado. Así que cuando el corazón nos enfocamos, entendemos la importancia del corazón, esto va a trascender para nosotros y para la vida de otros. Voy a pedirle el favor a Diego que nos introduzca en oración en este tiempo. Dieguito. Padre del cielo, gracias. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos cada mañana contigo, Señor. Este grupo de hombres a los cuales te pido que bendigas a ellos, a sus esposas y a sus hijos, a sus iglesias. Señor, y que podamos entender cada vez más esta profundidad acerca de nuestro corazón. Tú lo dijiste, Señor, que miráramos la viga que había en nuestro ojo. Y queremos ir a mirar a ver qué es lo que está estorbando en nosotros también, Señor, para poder limpiarnos, para poder ser libres. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes la mente, el corazón, el alma, el espíritu, Señor, de Ilincito, Señor, para que nos hable a profundidad de esta palabra tan hermosa, Señor. Por favor, Señor, rodéanos con tus ángeles ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dieguito. Entonces, comenzamos a enfocarnos en eso porque en esa sabiduría que hay en el consejo del Padre, de ese Padre eterno, nos dice, cuida tu corazón, enfócate en él, como un jardín, como un huerto. Y esto pues también trata de que las demás personas que te escuchan, que tú amas, que están contigo, también trata de cuidarles el corazón a ellos, porque el día que ese corazón se enferme, ese corazón se aletargue, las relaciones también se van a afectar. La vida, la relación con Dios, la relación con los demás. Y vamos a ver eso.
¿Se perdió la señal? No sé si se fue la señal de... Parece que se le fue la señal a él. Entonces, la primera clave que dices para cuidar el corazón es obedecer en ese mandamiento. Dice, Dios no lo coloca como una recomendación, sino que obedezcamos en ese primer y segundo mandamiento. El primer mandamiento que sabemos que es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el entendimiento, con todo el corazón, con todo el alma, amar al Señor. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y uno dice, ¿y eso cómo protege mi corazón? Pues claro, sí. Cuando amamos, el corazón, algunos dicen, yo no, en el mundo algunos dicen, yo no quiero amar, porque si amo sufro. Pero el Señor sabe que cuando amamos, y cuando amamos de corazón y con ese amor apasionado, el corazón se crece, el corazón es saludable. Así haya sufrimientos, así haya dificultades, el corazón que ama es un corazón protegido por Dios y es un corazón lleno de vida. Y el amor hacia nuestro Dios y hacia los demás se crece en esa relación cuando interactuamos en esa relación. Así que no podíamos pasar a otro punto si no tenemos en cuenta que cuando Dios nos da ese mandamiento, Dios está guardando, Dios está protegiendo nuestro corazón. Entonces, cuando ese corazón que es un gran tesoro, ¿dónde hay que depositar ese tesoro que es nuestro corazón? Dice, hay que guardar nuestro corazón en el corazón del Señor, en el cofre del Señor. Él es quien lo va a saber cuidar. Él es quien lo va a saber alimentar. Él es el que va a llenar el nuestro de paz, de gozo y de alegría. Y teniendo en cuenta esto, entonces volvemos a lo que nos decía Proverbios 4, buscamos esa sabiduría, que es buscar a Dios mismo, pues Cristo es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría nos va a conducir a tomar buenas decisiones, porque las malas decisiones traen sufrimiento y traen enfermedad al corazón. También es fundamental entrar en el reposo de Dios. Y eso es, pues, es un capítulo. Cada una de estos fundamentos es una predicación sola, pero es como colocar primero esos capítulos que vamos a desarrollar para cuidar el corazón. Entrar en el reposo de Dios es fundamental de las cosas que practicamos en el día a día, porque el que entra en el reposo de Dios descansa de sus propias obras, descansa de sus afanes, descansa de andar buscando su propia satisfacción. Sabemos que alguien no ha entrado en el reposo de Dios porque todavía está preocupado por hacer, por hallar el reconocimiento de los hombres, por hallar el reconocimiento de Dios basado en sus propias obras. Pero cuando entramos en el reposo de Dios por la fe, ¿sí?, en Jesucristo, encontramos que ya hay dos grandes obras que han sido consumadas por el mismo Dios. Hay muchas obras, todas de Dios son maravillosas, pero hay dos grandes obras que resaltar de Dios. La primera, la creación. Dios lo hizo todo lo hizo bueno. Cuando Él terminó de hacer su obra de la creación, vio que todo había sido hecho bueno y en gran manera, y descansó y reposó, sintió la satisfacción de haber hecho esa creación y de poner al hombre, de ponernos a nosotros como administradores de su creación. Pero bueno, vino la caída y trajo la pérdida de ese reposo. Trajo dolor, trajo vergüenza, trajo angustia, trajo temor,
trajo enfermedad, trajo muerte. Esta caída, este pecado, fue una hecatombe, fue una catástrofe universal que produjo, pues primeramente, la separación con Dios, pero que también produjo un conflicto del hombre consigo mismo, con sus consiervos, con su semejante. En este caso de Adán con Eva, esa familia se alteró. Entonces las relaciones matrimoniales se afectaron las relaciones con la naturaleza, con las plantas, con los animales, en los aires. Eso fue, como se dice, la peor bomba atómica, el pecado. La peor bomba atómica de todos los tiempos. Pero el Señor nos permitió entrar nuevamente en ese reposo. Y viene la segunda gran obra que pasa a ser la primera, la obra de la redención. Y el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y ahora podemos entrar en ese reposo. Un hombre, yo realmente, sin entrar en el reposo de Dios, va a tener un corazón atormentado. Y hoy día aún para los que hemos entrado en el reposo de Dios por la fe, tenemos que reconocer que para entrar en el reposo de Dios necesitamos aprender humildad y mansedumbre. Por eso necesitamos concentrarnos, y yo creo que esa va a ser una de las primeras partes de esa cardiología espiritual, aprender la humildad y la mansedumbre para poder encontrar el reposo. Y en esa mansedumbre aprender obediencia, porque Dios quiere que aprendamos a obedecer, algo que cuesta mucho trabajo, pero el que no obedece no encuentra reposo, y el que no obedece, su corazón va a estar en problemas y va a morir tempranamente. Y vamos a mirar también como algo complementario, porque una cosa es el reposo y otra cosa es la paz. Hay que separar esos conceptos que son complementarios para tener un corazón saludable. Y luego finalmente vamos a estudiar el tema del perdón, porque todos los días tenemos que estar en todo momento preparados para perdonar de corazón, y un corazón que no perdona es un corazón enfermo. Así que tenemos mucho para desarrollar de esta cardiología espiritual, y en esta mañana vamos a tomar un solo punto. Sí, me gustaría hasta rodar la balota y que caiga en una de estas, pero no los voy a poner a escoger en esta mañana, sino que me voy a concentrar en esta mañana en Filipenses 4. Sí, le voy a buscar Filipenses 4 para estudiar la receta de Pablo. La receta de Pablo para eso, la receta de Pablo. Entonces, ahí nos vamos a concentrar en esta mañana. La receta de Pablo integra el cuidado del corazón y de la mente. ¿Sí? Lo vamos a ver, y es interesante porque es cada detalle de esta receta para cuidar el corazón. Cada versículo es importante para no pasar del arco. Entonces vamos a mirar todo lo que está en esta receta en Filipenses 4. Vamos a mirar en esta receta lo primero, resolviendo los conflictos entre los hermanos. Y esto lo podemos aplicar en la iglesia, lo podemos aplicar en el hogar, lo podemos aplicar en cada ambiente. Resolviendo los conflictos, porque si los conflictos no se resuelven,
vamos a estar llenos de estrés y de ansiedad. Estando siempre felices, recordando que el Señor viene pronto, no preocupándonos por nada, en cambio orando por todo, diciéndole al Señor lo que necesitamos, siendo amables, dando gracias por todo, siendo agradecido. Pero entonces vamos a mirarlo de la misma lectura. Y le voy a pedir el favor a Walter para que lea en cualquiera de las versiones que le guste Filipenses 4 para ver el sustento de esta receta. ¿Todo el capítulo del Limcito? Todo el capítulo lo vamos a resumir, pero Perfecto. por eso decía, no tiene presa mala. Toda esta es Excelente. parte de la receta de Pablo. Perfecto, entonces vamos a leerlo. Puede ser en la Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? El Limcito. Sí, está bien. Perfecto. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica,
ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios. Amén. A todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Ahí termina el himcito. Amén. Qué palabra tan grande, tan preciosa. Hoy nos concentramos en cómo la paz de Dios, porque es que cuando hablamos de la paz y hablamos del reposo, eso es un corazón protegido, es un corazón cuidado, es un corazón que está lleno de vida. Y este hombre que está hablando aquí, que es Pablo, en el momento que está escribiendo este pasaje, esta carta, está en la cárcel. Él podría humanamente estar deprimido, triste, ansioso, lamentando, frustrado por estar en la cárcel. Y es impresionante cómo este Pablo está lleno de vida, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de vida, con un corazón saludable, con un corazón lleno del amor de Dios, y nos expide esta receta, ¿sí? Para cumplirla, para obedecerla. Porque si nosotros practicamos estas cosas, nos nutrimos de estas cosas, vamos a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, y esa paz de Dios cuida nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Entonces miramos, cuando comenzamos esta lectura, que había un problema entre dos mujeres creyentes, no eran impías, eran mujeres colaboradoras, siervas, trabajadoras con Pablo en la obra del Señor, pero estaban experimentando un conflicto. Y Pablo lo primero que les dice, mire, si ustedes quieren experimentar la paz de Dios, ustedes tienen que resolver sus conflictos, aún entre los hermanos. Yo voy a ir un poquito rápido porque ustedes esto también, como dice, lo han estudiado, pero vamos a identificar cada elemento que va a ser necesario para que la paz de Dios cuide, proteja nuestras mentes y nuestros corazones. Luego vemos en esa lectura que nos dice que por nada debemos andar preocupados, estresados, ¿sí? Que debemos más bien presentar nuestras peticiones, sí, con amor, presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Dice, estén siempre felices. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo puedo estar feliz si tengo este problema, si tengo esta situación? Y esta felicidad de la que habla aquí no es la felicidad que hay que diferenciar la felicidad de la alegría pasajera o del placer. Esta es una felicidad, dice, que es dada por el gozo de la salvación como fruto del Espíritu Santo. Los griegos hablaban de esto, de una felicidad eudemónica, ¿sí? Y la filosofía oriental
para hablar de la felicidad que permanece porque está basada en la cosmovisión, a la fe de la persona. Los japoneses hablan del Ishikawa, ¿sí? Pero la felicidad que Dios nos habla es la felicidad de saber que tenemos un Padre eterno que nos ama, que nos mira, que nos escucha y que estamos seguros de la esperanza que tenemos en Él. Y nos dice, estén siempre felices. Pablo, que estaba en la cárcel, desde la cárcel, dentro de la cárcel, experimentaba esa felicidad. La felicidad produce en el cuerpo físico liberación de endorfinas, de encefalinas, y hace que el sistema del cortisol, ¿sí? Hace que ese sistema esté en su justa medida, manteniendo un sistema inmune normal, adecuado. Y esa serotonina se encuentra inhibida en su justa medida. Entonces, la fe en Dios, ¿sí?, nos da esa felicidad. Y le dice, estén felices, cualquiera que sea la situación. Recuerden que el Señor viene pronto. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con cuidar el corazón? Tiene que ver con nuestra esperanza. Recuerden que si ustedes tienen en cuenta que el Señor viene pronto, eso les va a hacer personas sabias, personas que sean entendidas en los tiempos, personas que van a estar enfocadas en prioridades, en las prioridades del reino, en las prioridades eternas. Entonces, es importante. Esto no se lo puedo decir yo a un incrédulo. De pronto esa parte no se la meto en la fórmula directamente, ¿sí? Pero de aquí deducimos la importancia de saber de que hay una vida eterna. No se preocupen por nada. Por nada es por nada. En cambio, oren por todo. Presenten todas sus peticiones. Díganle a Dios todo, lo chiquito, lo mediano, lo grande, todo lo que necesitan. Porque esto trae respuesta del Señor. Ya el Señor, desde que estamos enunciando nuestras peticiones, ya está haciendo una obra en nuestros corazones. El Señor, por su Espíritu, está protegiendo. Mientras estamos orando, ya Él está tocando nuestro corazón, está tocando nuestra mente. No seamos amargosos, seamos amables con todas las cosas. La amabilidad es algo, algunos son en parte de su personalidad muy fácil, pero para los que no somos como tan extrovertidos y lo aprendemos a través del servicio, de los dones que Dios le ha dado a cada quien, pero esa amabilidad que es la manera de expresar el amor con los ojos, con una sonrisa, con las manos, con la actitud, con la acción, con cada acción, es algo que protege nuestro corazón, el ser amables, el no ser amarrados. Esto tenemos que aprenderlo sobre todo los que sentimos que nos hace falta, tenemos que aprender y esto cuando lo vemos de otras personas que son muy amables. A mí me encanta ver las personas amables, ¿sí? Y yo estoy como mirándolos. A mí Waltercito me parece una persona muy amable. Y aquí dentro del grupo me parecen unas personas amables. Unas son como más evidentes, pero que dice la palabra, que tu amabilidad sea reconocida, vista de todos. Que ese sea parte de nuestra expresión. Ser agradecidos. También ser agradecidos es algo que no nace con las personas. A través de los hermanos, de los Nukak que estaban allá en la finca cuando ustedes fueron, ellos nos enseñaron que esa palabra no existe. La palabra gracias no existe en el idioma Nukak.
Y yo aprendí algo de eso. Aprendí que no solamente existía en su lenguaje, porque no existía en su corazón y no existía en su mente. Fue algo que tuvieron que aprender. Me decía Lida, que es la misionera que nosotros tenemos entre los Nucac, que cuando a un Nucac ellos le daban un pantalón de regalo, ellos no decían gracias, sino que decían, ¿y dónde está la camisa? Y después le consiguieron una muda de ropa completa y dijeron, ¿y dónde está el transporte para llevarlos? Es decir, ellos, y si uno no aprende la gratitud, uno le hace falta, está amputado para poder crecer en el amor de Dios, para poder entender la gracia de Dios. Así que ese es un gran capítulo para ellos, pero es una muestra para nosotros, porque nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo, pero creo que siempre estaremos en deuda delante de Dios. Entonces dice, aprendamos a ser agradecidos. Ese día con los NUCAC que hice un devocional con ellos, hice un ejercicio y les dije, bueno, cada uno de los que está acá, vamos a comenzar con Maribel, mi esposa, con las niñas, y vamos a dar gracias a Dios por algo. Y así después los introducimos a ellos para que dieran gracias por algo de lo que... Y fue muy difícil, pero como cuando nosotros estamos aprendiendo algo y comenzamos a hacer un taller para practicarlo, sí, tenemos que aprender. Esto es tan grande, en el ser agradecidos hay salud, hay sanidad del corazón. Esto es precioso y esto es muy práctico. Después de que vemos cómo Dios guarda nuestra mente y nuestros corazones con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos pasa a otra parte de la receta, que es qué tipo de pensamientos van a estar en nuestra cabeza. Y aquí hay dos cosas. Uno, para tener pensamientos buenos, antes de pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, es bueno ver modelos, personas que modelan salud espiritual, personas que modelan el amor de Dios. Nosotros diríamos, bueno, pensemos en Jesucristo. O decía, pero Pablo decía, no, mírenme a mí. No lo decía porque fuera muy soberbio, muy orgulloso, muy engreído Pablo, sino porque él estaba seguro y en humildad lo decía, mírenme cómo yo sirvo, cómo yo amo, cómo les expreso estos pensamientos. Y yo le digo a ustedes hoy, gracias a Dios, que hoy, no en la historia pasada, no en la historia de la Biblia, hoy hay personas que nos modelan a Cristo. Es cierto que la Biblia nos dice que no debemos poner nuestra confianza en los hombres, ¿sí? Eso lo entendemos. Pero para mí es saludable ser inspirado por hombres a su imagen, ¿sí? Hombres que modelan la persona de Cristo, el carácter de Cristo. Yo los necesito. Una de las cosas que más nos enriquece a nosotros aquí como hijos de Dios, como hombres a su imagen, es ver el testimonio de vida de cada uno de ustedes. ¿Sí? Lo que ustedes manifiestan. Y cuando nos vemos en persona y conocemos también sus testimonios, somos inspirados. Yo soy inspirado cada vez que estoy en esta reunión. Entonces, por eso Pablo decía, lo que han visto, lo que han oído de mí, en eso piensen, y el Dios de paz, la paz de Dios, estará con ustedes. Eso nos ministra paz, y esa paz protege nuestros corazones. Ya ahí sí pasamos entonces a qué tipo de pensamientos vamos a tener. Entonces, pensamientos puros, pensamientos amables, pensamientos buenos.
Para tener buenos pensamientos, hay que introducirlos, hay que meditar en la palabra, porque cuando hay malos pensamientos es porque la cabeza se está llenando de cosas que no debe llenarse, porque se está viendo cosas en la televisión, en la prensa, en donde sea, porque quizás, como decía, por ejemplo, una encuesta que hubo hace unos años, el porcentaje de pastores que veían pornografía era altísimo, altísimo, ¿sí? Especialmente en las personas solas, en los evangelistas que viajan mucho, tremendo. Entonces, lo que le metemos a los ojos, lo que entra por nuestros oídos, esto es lo que va a estar ocupando nuestra mente. Sí, esto es algo práctico. Entonces, esto nos conduce a unos principios que nos dice a quién oímos, qué personas nos motivan o nos inspiran, porque necesitamos cosas prácticas, cosas visibles, para que nuestra mente sea ocupada por ese tipo de pensamientos puros. Sí, la palabra de Dios es lo primero que debe llenar nuestro corazón, pero en la vida práctica, ¿con quién andamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con qué nos alimentamos? Por eso habla de hombres a su imagen, porque lo primero que nos alimentamos al comenzar el día es de los testimonios, es de las oraciones, es de la adoración, es de los testimonios de ustedes, es de las charlas, de todo lo que nos enriquece acá. Entonces, la vez pasada yo hablaba de la docena tóxica. Tú se las mandaste, Walter, la lista de los 12. Yo les dije 6, No. pero aquí se las tengo resumidas. Excelente, Dice, mejor repítela, Elenchito. Sí. Entonces, esa docena de pensamientos tóxicos que no deben estar en nuestra mente, que nos intoxican la mente y el corazón, son pensamientos tóxicos, emociones tóxicas, el lenguaje tóxico, ¿sí? El lenguaje violento, el lenguaje soez, el lenguaje impropio, las relaciones tóxicas, las decisiones tóxicas, los sueños o emprendimientos tóxicos, la fe tóxica, que no es, uno diría, pero la fe no es tóxica. Pero esta fe tóxica se refiere a cuando está basada en lo que no es la palabra de Dios, o a las malas interpretaciones, ahora que estamos aprendiendo con Fernandito, a la mala hermenéutica, a la mala exégesis. Esa es la fe que genera una fe tóxica. Las semillas tóxicas, si aquí se refiere a los emprendimientos, caricias tóxicas, pero dice la autora, más que caricias tóxicas, son las caricias saludables que no damos. Que no damos es tóxico cuando no abrazamos. Dice, cuando hay un ósculo santo, cuando hay un abrazo santo, el corazón también se vacía. La seriedad tóxica, cuando no nos reímos, por eso aquí apreciamos los chistes de Dieguito y los chistes de todos. Aquí hay muchos que tienen buen sentido del humor y nos hace falta la sonrisa, nos hace falta también la carcajada, porque eso es saludable para el corazón. Todo esto genera cambios en el cuerpo, cambios favorables. Esto lo digo de manera rápida porque cada una de estas cosas podemos dar muchos ejemplos, pero es la manera de tener un corazón sano y una mente también saludable, ocupando nuestra mente con lo que es puro, con lo que es amable, pero renunciando o rechazando esta docena tóxica. Entonces, debemos tener contentamiento en todo, si cualquiera que sea tu circunstancia, debemos tener contentamiento con lo poquito, con lo mucho que tengamos, ¿sí? Y también siendo generoso, que lo vemos aquí en esta lectura que hicimos, que hizo Walter de Filipenses 4. Entonces nos preguntamos, pero es que eso no es fácil, practicar todas estas cosas, no es fácil. Sí,
no es fácil porque tenemos que descansar en Cristo, porque tenemos que confiar en Él, porque tenemos que clamar a Él para que sea Él quien nos fortalezca. Es solo a través del Señor Jesucristo que podemos acceder a esa gracia que nos lleva a tener una mente, un corazón y una acción saludable que cuida nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Por eso es que Dios nos manda precisamente a amarle con toda la mente y todo el corazón, para que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que falta el pan, que hoy no, que el mercado está escaso, que no hay trabajo, que cualquiera que sea la situación. Por eso tenemos que en esta fórmula presentarle todas nuestras peticiones a Él con acción de gracias. Entonces, en esta fórmula, en esta receta de Pablo, lo que tenemos es unos consejos que son prácticos. Unos son consejos, otros son mandatos, ¿sí? Mandamientos, para poder tener un corazón saludable en el día a día, en el día a día, porque esta es una receta para el día a día. Creo que aquí terminamos esta parte que es en donde vemos que la paz es un don de Dios, pero que la paz también es la consecuencia de practicar estas cosas, de orar, de no andar amargado, de poder, de ser amables, de ser generosos, de todo lo que vimos en cada uno de estos detalles. Bueno, dejo para el tiempo entonces de la interacción con todos ustedes. Gloria a Dios, gracias Elincito, Alvarito, pongamos ya entonces pausa, por favor.